Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Nuevamente aquí le habla su profe de música y a continuación le hago esta cápsula de video para hablar del tema que quedó pendiente en la clase Zoom, ¿cierto? Donde estuvimos hablando de los géneros musicales, estuvimos hablando, le pusimos título a la unidad, ¿cierto? Que era la música con contenido social y bueno, nos quedamos pendientes con un género musical, así que vamos a hablar del blues. En esta ocasión vamos a hacer la siguiente actividad. Yo voy a dejar acá unas palabras en amarillo, la voy a dejar siempre en este costado. Y la idea es que después de ustedes terminado este video empiecen a investigar qué significan estos términos, ¿ya? Lo pueden googlear, ¿cierto? O si quieren lo pueden buscar en alguna enciclopedia que les sea, como a ustedes les sea más fácil, ¿cierto? Pero es necesario encontrar estos términos para que nosotros vayamos también nutriendo nuestro lenguaje musical. Bueno, lo cierto es que el nombre blues es más bien algo relacionado a los colores. En inglés, ¿cierto? Está red, yellow, brown, orange y blue, ¿ya? Vamos a hacer algunas relaciones. Por ejemplo, Pablo Picasso tuvo una época azul en donde pintó todos estos cuadros, ¿cierto? Donde él la define como la época más solitaria y oscura que tuvo en su periodo artístico. Y como podemos ver en sus cuadros, se nota la desolación y esta sensación de soledad y palidez que nos da este color. Los artistas visuales definen el color azul como una parte de los colores de tonalidad fría, ¿ya? Entonces es una virtud de este color, ¿cierto? Representar quizás esas emociones. Siempre se le asocia a la emoción de depresión, de melancolía, de soledad y de palidez, ¿ya? De esta sensación de no tener sentimientos. Por otro lado, también tenemos a la película Intensamente, donde podemos ver muy gráficamente la emoción de la tristeza, ¿no es cierto? Con un personaje azul. Ahí podemos también buscar una relación de lo que puede significar el nombre de este género musical. Y por último, también les presento este planeta llamado Neptuno, uno de los planetas de nuestro sistema solar. Como lo ven, él está ya solitario, frío, un poquito olvidado. Entonces, ya teniendo estos antecedentes, podemos decir que se le designó este nombre a este género musical por su sonoridad y por las emociones que revoca estos sonidos, que son emociones de profunda melancolía. Pero bueno, ¿cómo se generó todas estas sensaciones, estas emociones y por qué caracteriza tan fuerte a este género musical? Vamos a revisar un poquito de la historia que estuvimos hablando, ¿cierto?, en clase y que da origen a todo este género musical. Bueno, como estuvimos hablando en la clase Zoom, eh, dijimos que había que tener principal atención en esto. Llamó mucho la atención la mezcla entre la tradición musical europea y la música que se hacía en el continente africano, que tuvieron lugar en el continente americano cuando los trajeron en condición de esclavos, ¿cierto? Me refiero a los africanos, que posteriormente ya las descendencias, los hijos, los nietos de estas personas que fueron traídas a trabajar en condición de esclavos en el continente americano ya se sentían propios de este lugar, a lo cual llamaremos de ahora en adelante afroamericanos. Bueno, entonces en América, ¿cierto? Se encontraron estas dos músicas también con la influencia de la música precolombina de los pueblos indígenas y se generó un nuevo conjunto de obras musicales que se le llama
repertorio de la música popular o repertorio musical popular. Por favor, busquen eso. Bueno, entonces los afroamericanos eran personas, ¿cierto? Era una comunidad que estaba subsumida a los caprichos de los blancos que colonizaron este continente, estas tierras, y los cuales querían extraer las riquezas que dan esta tierra. Me refiero a encontrar oro, las plantaciones de algodón, ¿cierto? Para fabricar ropa, la caña de azúcar, que era un elemento exótico en ese tiempo, el café también, ¿cierto? Todos estos productos que solamente se producían en América necesitaban una mano de obra que los extrajera, ¿cierto? Y qué mejor que hacerlos esclavos a la fuerza, trabajar a la fuerza, ¿cierto? Para que los bolsillos de esas personas se enriquecieran. Y tengo que decir esto, Estados Unidos es una gran potencia gracias a la explotación de muchos años de la población negra como mano de obra no remunerada, ¿cierto? No se les pagaba ni un centavo y trabajaban de sol a sol. Entonces, ¿qué panorama más desalentador? Ya aquí ustedes pueden darse cuenta de algunos antecedentes que hacen que el blues sea un estilo musical melancólico, triste, solitario, desolado, pues este es el panorama que tienen la comunidad afroamericana durante esos años. Ya hablamos de estas dos influencias, ¿cierto? De que los negros afroamericanos de Estados Unidos tuvieron que aprender el idioma inglés porque era el idioma que dominaba ahí, ¿cierto? Con la corona inglesa se apoderó de todo ese territorio. Y por otro lado, la tradición religiosa, ¿cierto? Protestantes, que era una iglesia muy devota, ¿cierto? Necesitaba mucho de sus fieles, era una iglesia que necesitaba de mucha fe para surgir adelante y hacerle contrapeso a la iglesia católica. Entonces también le exigían a sus esclavos ser muy fieles, muy devotos como protestantes, ¿cierto? Una cosa que trajeron los negros desde África fue mutando, mutando, mutando hasta transformarse en estos nuevos géneros musicales, y me estoy refiriendo al siguiente término que tienen que buscar, que se llama world song. Vamos a buscar world song. Bueno, el world song era una forma de sobrellevar, ¿cierto?, el trabajo que tenían estos afroamericanos, ¿cierto? Un trabajo muy pesado donde no les daban remuneración y, bueno, para que esto no fuera tan monótono, ¿cierto? Empleaban estos recursos musicales, ¿cierto? Para hacer la vida un poquito más llevadera. Nosotros hablamos en algún momento, ¿cierto? Lo vimos con la publicidad, de que la música cumple diferentes funciones, y en este caso la función que cumplía era de hacer la vida un poquito más llevadera, ¿cierto? Porque, como dijimos en un principio, el panorama estaba totalmente abrumador. El world song acompañó mucho tiempo a los afroamericanos esclavos que trabajaban de sol a sol, ¿cierto? Y estas cosas se derivaron en otros ambientes, ¿cierto? El primero que se derivó fue en la iglesia. Cuando los negros iban a misa, ¿cierto?, los domingos, ellos transformaron todas las canciones protestantes, ¿cierto?, todas estas canciones religiosas, y la transformaron a una especie de canto, esta vez no un canto de trabajo, no un world song, sino un spiritual song, pero que más o menos tenía la misma influencia, ¿cierto? Sometimes up and sometimes down.
por otro lado, ya se abolió la esclavitud, ¿cierto? Empezaron a tener sus granjas. Nació el canto del blues, ¿cierto? De aquí viene directamente la influencia desde el world song al blues. Estas melodías, esta forma de cantar muy propia de los africanos, se fue desarrollando poco a poco hasta llegar al canto blues. Oh, gonna get up in the morning, gonna wash my face in a brand new paint. Oh, Captain, oh, Captain, oh, Captain, and it won't be long. Oh, I'm gonna get up in the morning, oh, to rising sun. Oh, how can I drive it? Oh, baby, done broke my line. Oh, Captain, Captain. Oh, I done broke my line. Oh. Entonces, tenemos que considerar, ¿cierto? World Song, Spiritual Song. Esas cosas hay que buscarlas. Otra cosa que caracterizó al blues es el ritmo, ¿cierto? Nosotros podemos escuchar el ritmo del blues. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, esto no me la van a creer, pero este ritmo surge a partir de una anécdota súper interesante. Cuando ya terminó esta guerra entre el norte y el sur por darle la libertad a los negros, muchos afroamericanos del norte vinieron a trabajar a las granjas del sur y para ello, como ustedes saben, no tenían recursos para movilizarse. Ellos viajaban en tren gratis, ¿cierto? A los fugitivos se metían en los vagones de carga de tren y empezaban a viajar por América, por todo el continente norteamericano hasta llegar a las granjas del sur y ahí trabajar el campo. Entonces esta inmigración, ¿cierto?, de población afroamericana, que eran días y días de viaje, a ellos se les quedó grabado el motor de la locomotora. Y este fue antecedente para que ellos hicieran música arriba de ese ritmo, ¿cierto? Sonaba la locomotora siempre. Ya ellos empezaban a improvisar, ¿cierto?, con los instrumentos que habían recogido en las bandas de guerra en estos enfrentamientos. Empezaron a crear su música con este compás, ¿cierto?, donde va un poco marcado el pulso, ¿cierto? Y aquí se empezaron a crear dos ritmos diferentes, que realmente viene de uno, pero si lo ponen inverso, aparece el otro. Ya, así que este también fue gran antecedente para que se conformara este género llamado blues. Esa anécdota surge desde los viajes que hicieron los afroamericanos en busca de trabajo, ¿cierto?, y nuevas oportunidades, y viajaron gratis, ¿cierto?, porque no tenían recursos, a los fugitivos, ahí a los vagones, y mientras ellos viajaban se ponían a tocar música y escuchaban el motor de la locomotora que se le quedó grabado en la mente y empezó a generarse este nuevo ritmo llamado blues, donde aparecen estos dos estilos de ritmo, el swing y el shuffle. Y por último, otra de las cosas que terminó por consolidar el género blues es algo que se llama la Blue Note. Una de las cosas que heredamos de la tradición europea
tanto los africanos y todos los que estamos acá en el continente americano, es la escala mayor. En la escala mayor están las canciones más conocidas que utilizamos, por ejemplo, esta. Y hay un montón de muchas melodías más que nosotros tenemos inconscientemente muy metidas en nuestro oído, que están en la escala mayor, claro, porque nosotros también tenemos esta tradición europea. Pero los afroamericanos que vienen de otra influencia tuvieron que adecuar algunas notas de esta escala mayor, ¿cierto? Para que la sonoridad de su escala tuviera este sonido melancólico que era lo que les representaba a ellos, ¿cierto? Por todo esto que estaban pasando. Así que cambiaron algunas notas de la escala y crearon la escala con la nota blues, ¿cierto? Que hace que tu melodía suene un poquito más melancólica. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, entonces, estos son tres cosas principales que dan pie a el blues, ¿cierto? Los Warzone, el shuffle y la blue note. Con estos tres elementos ya se pudo generar un estilo llamado el blues. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home Chicago. Hay personas que siguen conservando este estilo, no creen que ha muerto para nada. Esto es el tatarabuelo de todos los géneros musicales y como verán es un estilo de descontento, ¿cierto? No de descontento social, pero sí un descontento de la vida, ¿cierto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir estas penurias si yo era libre y vivía una vida plena desde donde yo venía? ¿Por qué la vida me tuvo que someter a estos trabajos tan duros sin ninguna recompensa a cambio? Esto es algo que quedó en el inconsciente colectivo de muchas personas. Yo creo que muchos músicos se ven sumergidos en este estilo musical. Yo en lo personal me encanta este estilo musical, me identifica mucho y no consigo la música sin esta pequeña melancolía que hace sentir como que siento la música más real o que los sentimientos son más sinceros, ¿cierto? Porque las cosas que son muy alegres, ¿cierto? Como que de repente irritan un poco. Entonces, a mí en lo personal yo me identifico totalmente con el blues, me gusta mucho. Me gusta esto también de las notas medias oscuras que entrega. Y esto de cierta manera generó todo este repertorio musical, ¿cierto? Que es una fusión de culturas. Entonces, con ese video los dejo, chicos, y estaremos hablando para la próxima clase sobre los términos que buscaron. Bueno, los dejo, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.